Tras haber pasado varias horas contemplando el fondo de la fuente de agua en el centro del segundo patio, don Ramón descubrió algo inusual flotando entre el verdín. Una moneda de cobre brillaba con una intensidad sobrenatural, incitándolo a meter la mano. Deseando con desesperación pagar los 14 meses de renta que le debía al señor Barriga para evitar el desalojo, arrojó un peso que le quedaba en el bolsillo y murmuró para sí mismo que ojalá el cobrador sufriera un accidente que le impidiera llegar ese día. Al instante, un fuerte ruido proveniente de la calle interrumpió el silencio de la vecindad. Un camión de carga pesada impactó directamente el carro del señor Barriga justo cuando este se estacionaba afuera del portón de madera. Al llegar pudieron ver el desastre. El vehículo quedó completamente aplastado, atrapando al dueño de la vecindad entre los fierros retorcidos mientras sostenía firmemente su maletín. La muerte fue instantánea, mostrando un aspecto terrorífico en el cadáver del cobrador. La noticia corrió rápido por los pasillos horizontales, sembrando una mezcla de alivio egoísta en don Ramón y horror en el resto de los inquilinos. Queriendo una explicación a la repentina fortuna de no pagar la renta, don Ramón regresó de inmediato al segundo patio, dándose cuenta de que la fuente poseía una propiedad mística. Sin embargo, no fue el único en notar el patrón. Doña Florinda, movida por la soberbia y el desprecio constante hacia las clases inferiores de la vecindad, acudió al agua estancada esa misma tarde. Arrojó una costosa medalla de plata deseando que Jaimito el cartero desapareciera para siempre, ya que consideraba que su presencia floja y su bolso de cartero rebajaban la categoría del lugar. Al caer el objeto, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al escuchar un grito ahogado proveniente de la planta alta. Subiendo las escaleras de piedra que daban al departamento 23, la mujer y los vecinos encontraron la bicicleta de Jaimito completamente destrozada y manchas de sangre espesa que subían por las paredes. Jaimito el cartero había sido succionado hacia el interior de su propia vivienda por una fuerza descomunal e invisible que trituró sus huesos, dejando su ropa rasgada como único testimonio. Sus esfuerzos por evitar la fatiga habían terminado de la peor manera imaginable. Viendo lo que había en el suelo, la desesperación se apoderó de ella, pero la codicia y los malos pensamientos de la vecindad ya se habían activado como una plaga. Doña Clotilde, impulsada por un interés amoroso obsesivo y trastornado por el rechazo de don Ramón, corrió hacia el segundo patio arrastrando a su perro Satanás. Con el corazón lleno de celos acumulados por años, arrojó un viejo crucifijo al agua, deseando que ninguna otra mujer pudiera ponerle los ojos encima a su amado y que éste cayera rendido a sus pies de forma eterna. Las consecuencias terribles de su egoísmo no tardaron en manifestarse en el plano primer patio. La Chilindrina, quien salía en ese momento del departamento 72, comenzó a gritar desconsoladamente mientras sus ojos se tornaban completamente blancos. Una rigidez cadavérica se extendió por sus extremidades, haciendo que su piel tomara una apariencia putrefacta en vida. La niña cayó al piso plano por completo tiesa, atrapada en una parálisis permanente que mutó sus órganos internos, extinguiendo su vida en pocos minutos ante la mirada horrorizada de su padre. Don Ramón, al ver el cuerpo inerte de su hija, ya no razonaba. Buscando venganza y cegado por el dolor, el hombre corrió hacia el departamento 14 para encarar a doña Florinda, asumiendo que sus brujerías eran las causantes de la desgracia. En medio del pasillo que conectaba ambos patios, se desató una violenta discusión donde los insultos sobre clases sociales y deudas pasadas encendieron el odio. Kiko, observando desde la puerta y queriendo defender a su madre, deseó internamente con todas sus fuerzas que don Ramón sufriera el peor de los castigos por atreverse a gritarle a su progenitora. La fuente del segundo patio, alimentada por los pensamientos impuros y rencorosos del niño consentido, reaccionó de inmediato. El suelo plano del primer patio se agrietó bajo los pies de don Ramón. Unas manos esqueléticas y cubiertas de fango brotaron de la tierra, aferrándose a sus tobillos con una fuerza descomunal. El hombre luchó por soltarse, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Fue arrastrado hacia las profundidades del subsuelo de la vecindad mientras sus uñas se desprendían al intentar aferrarse desesperadamente a las piedras del piso. Ya siendo de noche, la vecindad quedó sumergida en un silencio sepulcral, roto únicamente por los sollozos de doña Florinda, quien abrazaba a Kiko dentro de su casa. Sin embargo, la locura colectiva no se detuvo ahí. El profesor Girafales llegó al lugar poco después. Al cruzar el portón de madera sin sus habituales modales y enterarse de las muertes, la indignación y el rencor lo dominaron por completo. Caminó decididamente hacia la fuente del segundo patio con el ramo de flores aplastado entre sus manos purulentas de rabia.
arrojó el obsequio al agua maldita, exigiendo que todos los culpables de la tragedia pagaran con sus vidas sufriendo el mismo dolor. La fuente procesó su deseo cargado de venganza y puras intenciones de castigo sangriento. Una neblina espesa y pestilente comenzó a salir del agua, extendiéndose rápidamente por los departamentos de la planta baja y bloqueando las salidas principales. Estando más tranquila doña Clotilde en su departamento 71, la niebla se coló por debajo de su puerta. Su perro Satanás comenzó a aullar de forma macabra antes de morderle el cuello a su dueña con una violencia inusitada, arrancándole la tráquea en un instante. La mujer murió desangrada en su piso, pagando el precio de sus deseos obsesivos. Mientras tanto, Kiko y doña Florinda, atrapados en el departamento 14, vieron como las paredes empezaban a sudar un líquido negro y corrosivo. Kiko, horrorizado, intentó usar su muletilla para alejar el miedo, pero el ambiente tétrico invalidaba cualquier comedia. El techo de la vivienda colapsó debido a la presión de la fuerza mística, aplastando los cuerpos de madre e hijo en una masa uniforme de carne y escombros. Los gritos de agonía resonaron por toda la estructura horizontal de la vecindad, demostrando que la fuente cobraba cada deseo egoísta con un interés extremadamente violento y sangriento, sin remordimiento alguno por la edad o los lazos familiares de las víctimas. Viendo que sus esfuerzos parecieron dar frutos de la peor manera, el profesor Girafales observó el caos desatado. La desesperación se apoderó de él al comprender que su deseo de justicia había exterminado también a la mujer que amaba. Corrió hacia el tercer patio, el área lúgubre y abandonada por el difunto dueño, buscando un escondite entre los departamentos deteriorados. Sin embargo, la maldición de la fuente no dejaba cabos sueltos cuando se trataba de intenciones impuras. El aire de la vecindad se volvió irrespirable para él. Sus pulmones comenzaron a llenarse del agua estancada y podrida de la fuente de los deseos, obligándolo a ahogarse en seco en medio de la oscuridad del pasillo. Cayó de rodillas derramando lágrimas de sangre, terminando con la vida del educador en cuestión de segundos. La vecindad entera se convirtió en un cementerio horizontal, gobernado por la entidad que habitaba el agua del segundo patio, esperando pacientemente a que el último sobreviviente del lugar saliera de su escondite para reclamar su destino final. Tras haber pasado varias horas desde que los últimos gritos de agonía se extinguieron, la densa neblina pestilente comenzó a disiparse, dejando al descubierto la devastación total de la vecindad horizontal. El chavo, quien se había mantenido metido dentro de su barril de madera en el primer patio durante toda la masacre, asomó la cabeza con timidez. Preso de un pánico absoluto al contemplar el cuerpo rígido de la Chilindrina y los escombros del departamento 14, al niño le dio la garrotera, quedando completamente inmóvil, mudo y con la mirada perdida en el vacío del piso plano. Nadie quedaba vivo para arrojarle el bote de agua fría que tanto necesitaba para reaccionar. Sin embargo, el sutil goteo de la llave averiada de la lavandería pública salpicó su rostro por accidente, logrando que recuperara el movimiento de sus extremidades de forma paulatina. Llorar desconsoladamente fue su primera reacción, emitiendo su característico sollozo apagado mientras caminaba con torpeza entre los cadáveres y la destrucción de la que alguna vez fue su comunidad. Queriendo una explicación o buscando comida para saciar el vacío de su estómago, las piernas del huérfano lo guiaron de manera instintiva hacia el conector de los pasillos, adentrándose en el segundo patio. Al llegar pudo ver que la fuente de agua, causante de la desgracia de los demás inquilinos, lucía extrañamente cristalina y pacífica, habiendo absorbido ya toda la energía negativa y los deseos egoístas que desencadenaron la violencia de la noche anterior. El chavo, ajeno por completo al lore místico del pozo y a las reglas de sangre que se cobraron las vidas de don Ramón, doña Florinda y el profesor Girafales, se acercó al borde de piedra. En el fondo del agua, vio reflejado su propio rostro sucio y cansado. En su inocencia y limitado por su precaria realidad, el niño no albergaba pensamientos impuros, rencores de clase, ni deseos de venganza o superioridad. Su mente solo conocía la más estricta necesidad de supervivencia y afecto. Sabiendo que todos se habían marchado y creyendo que lo habían dejado solo una vez más, el chavo metió la mano en el agua helada. Al no tener dinero, arrojó una vieja corcholata oxidada que guardaba en su bolsillo como si fuera su mayor tesoro y murmuró su modismo con total ingenuidad, deseando que al menos apareciera una torta de jamón para calmar el dolor de su vientre, y que sus amigos no estuvieran enojados con él. La fuente mística procesó la petición de inmediato. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando, sobre el borde plano de la fuente, se materializó de la nada una enorme y fresca torta de jamón, envuelta en un papel limpio.
Al dar el primer bocado, el niño no sintió dolor, ni persecución, ni castigo alguno. Las terribles consecuencias que habían liquidado a los demás inquilinos uno por uno en cuestión de renglones no se manifestaron en él, confirmando de manera implícita que la maldición del pozo solo castigaba la impureza y la codicia del corazón humano. Estando más tranquilo tras haber comido, el chavo caminó de regreso al sombrío tercer patio, el área lúgubre y abandonada donde se ubicaba el departamento 8. Sabía que la vecindad ahora estaba vacía y que el señor Barriga ya no vendría en su carro a cobrar rentas imposibles. Aunque el desenlace de la historia era agridulce, pues la muerte se había llevado a su disfuncional familia adoptiva, para el chavo significaba el fin del hambre y del rechazo constante. Se sentó en la entrada de su descuidado hogar, viendo cómo el sol de la mañana iluminaba el portón de madera principal, queriendo que todo acabe de una vez por todas y resignándose a vivir en la soledad de sus juegos, siendo el único alma pura que logró domar la maldición del pozo sin recibir remordimiento alguno de la entidad.